¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Impacto Económico aquí en la pantalla de Telesur. Yo soy Laura Prada. De inmediato revisamos nuestros titulares. En Chile, la pandemia de la COVID-19 ha llevado a miles de ciudadanos a abandonar los servicios de las instituciones de salud previsional. En medio de la crisis sanitaria, la Comisión Europea adelanta que la banca se beneficia con fondos estatales para enfrentar el impacto del coronavirus. Ponemos este tema en contexto. El Fondo de Reconstrucción Europeo fue el tema principal del primer encuentro físico entre Angela Merkel y Emmanuel Macron. Como decíamos, la primera reunión presencial desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Este es nuestro tema en 360. En Chile, la crisis de la pandemia de la COVID-19 ha conllevado a que miles de ciudadanos abandonen el servicio del grupo de instituciones de salud previsional, las denominadas ISAPRES, las aseguradoras encargadas de otorgar servicios de financiamiento. Debido a la pandemia del coronavirus, unas 43.000 personas se han visto en la obligación de abandonar el sistema porque han quedado desempleados o no han podido pagar. El ex superintendente de salud de Chile, Manuel Inostroza, calcula que unas 400.000 personas dejarán sus ISAPRES basándose en las predicciones de desempleo que apuntan entre un 15 y un 20%. De acuerdo al vocero, para disminuir la cantidad de personas que deben salir de las ISAPRES, estas pueden aplicar una reducción en sus planes. Agrega que las ISAPRES están facultadas para subir, mantener y bajar los precios, pero en los últimos años las aseguradoras mantienen los precios, pero muy pocas los bajan. El académico Sebastián Pavlovi cree que disminuir las utilidades a las ISAPRES, como plantea el gobierno, sería partir por el final del problema. Recomienda hacer reformas estructurales a la forma en que funciona la industria antes de entrar a ver el tema de utilidades. También en Chile, más del 50% de las empresas turísticas de la Araucanía han paralizado sus operaciones por la crisis sanitaria causada por la COVID-19. Un estudio realizado por el CENSE y la Universidad de la Frontera reflejó que más del 50% de las empresas del turismo en la Araucanía paralizaron sus funciones. Como consecuencia, el 19% del comercio local suspendió sus operaciones. La encuesta fue desarrollada entre el 17 de abril y el 22 de mayo, con la participación de 368 empresas que generan unos 12.162 puestos de trabajo. De estas, un 79% son micro, 14% pequeñas, el 4% medianas y un 3% grandes empresas. El estudio también abordó el teletrabajo, donde las pequeñas empresas, en su mayoría, expresaron no tener las condiciones para desarrollar esta modalidad, mientras el 23% se mantienen operativas y declararon haber tenido que desvincular trabajadores debido a la crisis sanitaria. Como proyección, en 2 meses el 27% cree que no será necesario desvincularlos y un 53% aún no lo sabe y otro 20% dijo que sí deberá hacerlo. En tanto, el 25% de las empresas que siguen trabajando expresaron que requerirían contratar más personas en los próximos 2 meses. La Organización Mundial del Trabajo, del Comercio, la OMC, se encargará del arbitraje en el conflicto comercial en Colombia por los aranceles a las papas fritas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y Holanda.
Colombia, luego de una investigación en agosto de 2017 sobre las importaciones de papas congeladas de Bélgica, Alemania y Holanda, decidió imponer derechos antidumping contra varias empresas por 2 años. El gobierno colombiano había impuesto aranceles adicionales de entre un 3% y un 8% al detectar una práctica de dumping, es decir, cuando detectó ventas de estos productos entre 2016 y 2017 por debajo del precio adecuado. El grupo de países europeos consideró que los aranceles antidumping de Colombia eran injustificados y afectaban exportaciones por 19 millones de euros anuales. En el caso de Bélgica, la decisión de Colombia fue contraproducente para su industria. En 2018, el país europeo vendió unos 2 millones de toneladas de papas fritas congeladas, de los cuales el 90% de dicha producción se exportó y un tercio fue fuera de la Unión Europea. Y en Cuba, las ventas de las empresas mixtas y nacionales a la Zona Especial de Desarrollo Mariel aumentaron, generando divisas a esas entidades. En reunión, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil, expresó que esta tendencia es favorable como fuente directa de sustitución de exportaciones en la isla caribeña. Asimismo, dijo que se aprobaron 12 negocios con capital extranjero y esperan cerrar el semestre con 15. En ese sentido, Alejandro Gil recalcó que era necesario detener el turismo y esto desplomó las importaciones y exportaciones. Sin embargo, la construcción de viviendas y la producción de alimentos no se ha interrumpido en medio de esta pandemia de coronavirus, culminando unas 22.557 viviendas por su parte. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, hizo un llamado a concentrarse en la recuperación de las actividades productivas durante la crisis de la pandemia. También en esta reunión se abordó la aprobación del esquema de ordenamiento territorial de Santiago de Cuba, la provincia más oriental del país, que contribuye al desarrollo equilibrado y sostenible de esa provincia. Uruguay reinicia hoy la actividad turística interna como una nueva vía hacia la normalización durante la crisis de la COVID-19. El titular del sector, Germán Cardoso, presentó días atrás un protocolo nacional de reactivación de la actividad turística, gastronómica y hotelera con piscina que fue aprobado por el gobierno. El escrito incluye las medidas de prevención para el trabajo en áreas comunes, el distanciamiento social y demás medidas de bioseguridad. En ese sentido, cada establecimiento tendrá un sello de control que deberá estar en un lugar visible en la puerta de ingreso. Por su parte, el gremio solicitó al gobierno a principios de junio que decrete la emergencia turística con la reducción de impuestos al sector y la aprobación de una ley de reprogramación. Asimismo, el turismo interno en primera fase abarcará solo a las agencias de viajes que se disponen a vender el producto Uruguay a los uruguayos. Este país reporta hasta el momento 929 casos de contagio, 818 recuperados y 27 fallecidos por COVID-19. Y en la reunión del Consejo Político y Económico del ALBA-TCP de este lunes, el canciller venezolano Jorge Arreaza destacó la importancia de Petrocaribe como mecanismo de integración regional que cumple 15 años. También aseguró que la alianza dará un nuevo impulso a los organismos de ALBA Salud y ALBA Alimentos. Y Petrocaribe ha cumplido un rol histórico. Si recordamos la crisis del sistema capitalista en los años 2008-2009, gracias a Petrocaribe, con sus capacidades de suministro, con sus facturas a largo plazo, con su capacidad de flexibilización para los pagos, con su fondo social, con su reinversión en lo social y en las capacidades también de sus empresas mixtas en los países miembros. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver en marcha una iniciativa que logró darle el soporte a las economías más complicadas, más débiles de nuestra área, del ALBA Petrocaribe, en los años más difíciles de aquella crisis. Y ALBA Alimentos. En cuanto a ALBA Salud, que ya de hecho en la práctica se ha dado su reactivación, bueno, ahí estamos tomando todas las medidas de coordinación entre nuestros sistemas de salud para la prevención
y el enfrentamiento conjunto al COVID-19. Cuando se abran las economías en los próximos meses, las restricciones de vuelo se terminen, sabemos que estando el virus como está presente en el mundo y en las dimensiones que se ha hecho tan notorio, bueno, podremos nosotros enfrentar nuevos brotes y allí estará el ALBA TCP con la creación de un banco de medicamentos, equipos médicos e insumos sanitarios necesarios para enfrentar la pandemia. Arriaza aseguró que la alianza impulsará un nuevo acuerdo económico de emergencia que estará respaldado por el Banco del ALBA con el objetivo de salvaguardar las economías de los países miembros de la Alianza Bolivariana. A través del Banco del ALBA también vamos a lograr activar de manera quirúrgica, pero aunque sea selectiva, de manera muy coherente, sectores de la economía de nuestros países, sobre todo de los países del Caribe Oriental y por supuesto también de Cuba, de Nicaragua. Vamos a ir directamente a aquellos sectores más sensibles en la economía para reimpulsarlos de manera eficiente con el seguimiento necesario a través de financiamientos del Banco del ALBA, también en materia de transporte aéreo, transporte marítimo, para reimpulsar los sectores económicos. El turismo también va a ser sujeto de aportes por el Banco del ALBA. Por su parte, el vicepresidente venezolano de Economía y Petróleo, Tarek El Aissami, abogó por avanzar en la construcción e impulso de un nuevo modelo económico fundamentado en la inclusión y en esa línea también propuso el relanzamiento de Petrocaribe. Tenemos que avanzar y caminar hacia lo que la querida compañera Alicia Bárcena llama una nueva geografía económica, más inclusiva y sostenible, con una renovación de todos los mecanismos de cooperación bilateral y regional, una integración además que dependa menos del exterior. En ese sentido, nosotros proponemos desde Venezuela el relanzamiento en el marco del 15 aniversario de lo que es y ha sido Petrocaribe. Momento para una primera pausa. A la vuelta ponemos en contexto España, las ventajas del Instituto de Crédito Oficial. Usted continúa en nuestra sintonía, ya regresamos. Estamos de vuelta. La Comisión Europea reconoció que las millonarias ayudas que el Estado español reparte al Instituto de Crédito Oficial, conocido como el ICO, para paliar los efectos de la COVID-19 pueden constituir una ventaja indirecta para los bancos. Así lo afirma la periodista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Fátima Martín. Le tenemos los detalles a continuación. La Comisión Europea recomendó a las entidades de crédito y otras empresas financieras, en la medida de lo posible, repercutir las ventajas de la garantía pública o de las bonificaciones de los tipos de interés de préstamos a los beneficiarios finales, con el fin de regular las ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del coronavirus. Igualmente, cuando exista una obligación legal de prorrogar el vencimiento de préstamos vigentes para las pymes, no se cobrará comisión de garantía.
Asimismo, la Comisión Europea sugiere introducir determinadas salvaguardias en relación con la posible ayuda indirecta en favor de las entidades de crédito u otras entidades financieras para limitar los falseamientos indebidos a la competencia. Sin embargo, para la periodista Fátima Martín, dichas recomendaciones resultan escasas para la banca europea. En el caso de España, resulta curioso cómo el Instituto de Crédito Oficial, un banco público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, no ofrece información transparente a los contribuyentes a los que se debe sobre presuntas irregularidades y malas prácticas que las entidades financieras ya han comenzado a perpetrar desde el inicio de la gestión de la pandemia, con la imposición abusiva a empresas de contratar seguros para conceder créditos ICO COVID-19. Al respecto, desde el Instituto de Crédito Oficial contestan que todas las dudas sobre la tramitación o condiciones serán atendidas a través de los canales habilitados del ICO, del Banco de España y del defensor del cliente de cada entidad financiera. El estudio de la periodista Fátima Martín también devela que organizaciones que representan a autónomos y a pymes denuncian las prácticas ilegales que la banca española aplica a la hora de otorgar las líneas de crédito. La periodista y miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Fátima Martín, en su estudio también revela que el Consejo de Mediadores de Seguros de España califica de prácticas ilegales bancarias el vincular seguros a los préstamos que el Instituto de Crédito Oficial, ICO, ha otorgado en plena pandemia de la COVID-19. En ese contexto, la banca española vincula la concesión del crédito a la venta obligada de seguros de vida, de impago u otros productos, pese a que el banco solo asume el 20% del riesgo. Asimismo, en algunos casos, han llegado a denunciar que la mensualidad del seguro incluso supera a las del crédito. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores señala que se han denunciado multitud de malas prácticas por parte de las entidades financieras que, según ellos, han convertido la inyección de liquidez pública para el tejido productivo en una coartada para hacer su agosto mientras los autónomos y pymes se asfixian. Todo esto sin contar que muchas pymes y autónomos han visto cómo su banco no les renueva su línea de crédito habitual, sino que les obliga a sustituirla por una nueva avalada por el ICO. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, a través del buzón habilitado durante las crisis del coronavirus, ha recibido más de 500 quejas y el 45% han tenido que ver con el sector financiero, por lo que la comisión anunció que investigaría a los bancos españoles por los avales del ICO. Por otra parte, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid asegura que endeudar a las familias que no pueden asumir el alquiler debido a la crisis sanitaria no es una solución. También esto es según la periodista Fátima Martín. Decenas de organizaciones sociales han dicho que los microcréditos solo benefician a las entidades financieras y a los propietarios, mientras que las familias más vulnerables quedan completamente desprotegidas. Igualmente, la carga sigue recayendo sobre las espaldas de las familias que viven de alquiler y en particular sobre aquellos más vulnerables con menos recursos, mientras los fondos buitre y los rentistas mantienen sus intereses intactos frente a este escenario. Lo más sencillo hubiera sido suspender los alquileres desde el inicio de la crisis. Ya la plataforma de afectados por la hipoteca durante todo el estado de alarma había denunciado la insuficiencia de las medidas aprobadas por el gobierno y ha presentado a todos los grupos parlamentarios y al gobierno alegaciones, medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico frente a la COVID-19. Hacemos una nueva pausa. A la vuelta en nuestra economía en 360 ampliamos sobre la reunión Merkel-Macron, Alemania-Francia. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Estamos de vuelta. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidieron un acuerdo eficaz sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo para hacer frente a las repercusiones de la pandemia del coronavirus. Merkel dijo que no es suficiente que Alemania y Francia se pongan de acuerdo para que haya un trato en Europa. En ese sentido, acotó que es difícil que haya un acuerdo en Europa si no hay consenso entre París y Berlín. Asimismo, la canciller alemana resaltó que tanto Francia como Alemania son conscientes que solo dentro de la Unión Europea podrán tener un papel importante en el mundo en temas como la digitalización o en cuestiones de guerra y paz. Por su parte, Macron precisó que el fondo debe ser eficaz y que debe tener un componente presupuestario. Por otra parte, el líder francés acotó que en la Unión Europea tienen que ser capaces de defender su modelo de soberanía que concibió desde los puntos de vista climático, digital, alimentario, sanitario, industrial y de defensa. El gobierno de Zimbabue emitió una declaración donde suspende el comercio en la bolsa de valores del país y las transferencias en plataformas de dinero móvil. El secretario permanente del Ministerio de Información, Nick Mangwana, culpó a las plataformas móviles de transferencia de dinero por causar una brecha entre el tipo de cambio del mercado para el dólar zimbabuense y el tipo de cambio oficial. Asimismo, dijo que el eje central de la tasa de cambio galopante del mercado negro provoca un aumento en los precios de los bienes y servicios que están perjudicando a la economía y causando dificultades incalculables a la gente del país. El funcionario agregó que los sistemas de telefonía móvil están conspirando con la ayuda de la Bolsa de Valores de Zimbabue en actividades ilícitas que están saboteando la economía del país. Y en China fue inaugurada la primera unidad de la estación hidroeléctrica Wudong-Ye, calificada como la más inteligente del mundo. La ceremonia se realizó a través de videoconferencia con el lugar de reunión principal en Beijing y con la sede de la planta ubicada sobre el río Jinsha, en el límite de las provincias de Sichuan y Yunnan, en el sudeste del país. El presidente Xi Jinping, mientras felicitaba a los constructores por la puesta en marcha de la central hidroeléctrica, recalcó la necesidad de adherirse a los nuevos conceptos de desarrollo, atreverse a escalar nuevas cumbres en la ciencia y la tecnología y fomentar la excelencia en las siguientes obras del proyecto para beneficio del pueblo. La planta hidroeléctrica cuenta con 2 unidades hidrogeneradoras, cada una de las cuales tiene una capacidad de 850.000 kilovatios. Cuando funcione a pleno, será capaz de generar 38.900 millones de kilovatios de electricidad por año. La inversión extranjera en el mundo podría disminuir este año debido a la pandemia de la COVID-19. Las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico OCDE y Mundial de Comercio y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a través de un informe conjunto, advirtieron que los flujos mundiales de inversión extranjera directa podrían caer hasta un 40% en 2020 como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, en un escenario más optimista, la inversión foránea podría caer en más del 30% este año. El texto de los organismos agrega que desde 2016 la inversión extranjera está en una trayectoria descendente y como consecuencia de la COVID-19 se prevé una caída brusca debido a las interrupciones en la oferta, las contracciones de la demanda y la perspectiva pesimista de los actores económicos. Momento para revisar nuestros indicadores petroleros al cierre de esta jornada de lunes. Comenzamos revisando el barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $38,67 el barril, al alza con 0,47%. Revisamos ahora el barril de Brent de referencia en Europa, que se ubicó en $41,10 el barril y subió un 0,20%. Por último, revisamos el crudo OPEP, que se ubica en $37,99 con un alza de 0,81 centavos. Así llegamos al final de este Impacto Económico. Usted síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.